Listo. Bueno, muchachos, ya estamos grabando, estamos al aire. Inmediatamente uno por allí quitó su cámara, dijo no quiero que me graben. Pero bueno, ya me da gusto saludarlos nuevamente a todos. Y hoy tenemos una palabra que, aunque sea corta, no deja de ser especial. Y nuestra predicadora estrella de aquí directamente desde Washington City, en Terra Grande, etapa 4, llega Catalina. ¡Woo! Aplausos. Eso es etapa 3. Terra Grande, etapa 3. Ah, bueno, etapa 3. No me acordaba. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, como siempre digo, para mí es un privilegio estar aquí. Y aunque la palabra sea cortica, también igualmente sé que va a ser edificante para nuestras vidas. Entonces, bueno, yo quiero que iniciemos orando. A mí me gusta verlos mucho. Ojalá tengan la cámara así activa toda la reunión. Bueno, vamos a orar y a entregarle ese tiempo a Dios. ¿Listo? Entonces, bueno, Dios, te damos gracias por este momento, papá. Gracias porque tú eres quien nos permite estar a través de estos medios, Señor, conectados, aprendiendo más de ti, Señor, escudriñando tu palabra. Gracias, Dios, porque entendemos que todo lo que pasa en nuestra vida no se trata de nosotros, sino se trata de ti. El Evangelio se trata de ti, Dios. Hoy queremos humillar nuestros conocimientos, nuestros dones, nuestros talentos, Dios, y queremos rendirnos ante ti completamente, Dios, porque sabemos que tú eres la fuente del conocimiento, Dios, y que todo proviene de ti. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por cada uno de los muchachos que está conectado, Dios, por los que no pudieron conectarse. Aún te damos gracias por las personas que están viendo este video en YouTube. Gracias por cada una de ellas, Señor. Bendecimos sus familias, Dios, y bueno, te damos toda la gloria a ti. Te pedimos que todo lo que se hable, Dios, en esta reunión sea conforme a ti, a tu verdad, Señor, que es absoluta, Dios. Gracias por este momento. Te damos toda la gloria, toda la honra, te amamos mucho, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a Hechos 9, 20. ¿Listo? Siempre le gusta conectarse cuando está acá. ¿Por qué se puso nerviosa? Siempre se conecta cuando está Cata. Bueno, voy a ponerlos un poquito en contexto con lo que habíamos estado hablando, que nuestro queridísimo Duan nos predicó, y fue la conversión de Saulo. Entonces vemos que Saulo, aún en este momento en Hechos 9, nos muestra que aún estaba persiguiendo la iglesia. Y incluso iba a ir a coger preso a los que estaban predicando. Y bueno, ahí pasan muchas cosas interesantes y escucha la voz de la verdad de Jesús que le dice que por qué lo persigue. Bueno, y ahí él tiene su conversión, ¿sí? Ahí también vemos que hay un personaje muy interesante que es Ananías, quien también fue instrumento de Dios para que Saulo pues se convirtiera. Entonces, bueno, acá ya pasamos a Saulo predica en Damasco. Entonces, como veíamos, bueno, Saulo estaba en Damasco, porque allí fue donde, bueno, él duró 3 días sin vista y sin comer. Y estaba orando en ese momento cuando llega Ananías y bueno, recupera la vista. Pero entonces sigue en Damasco. Entonces nos dice, vamos a ir al 19 para ponernos un poquito en contexto. Dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora sí pasamos a la predica del día de hoy. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y aunque son 3 versículos, es algo que, bueno, podemos hablar de varios punticos que son muy importantes. Bueno, primeramente es algo que nos compartía Duan hace 8 días, que nos decía que debemos entender que los planes de Dios son más altos que los nuestros.
En ese momento yo pensaba y yo decía, bueno, yo creo que Saulo nunca pensó cuando estaba persiguiendo a la iglesia que él iba a resultar haciendo parte de la iglesia. En sus planes no estaba. En sus planes no estaba que él iba a quedar ciego y a causa de eso, de escuchar la voz directamente de Dios, iba a cambiar, iba a convertirse. En sus planes no estaba, pero en los planes de Dios sí. Entonces es interesante ver eso, que muchas veces nosotros tenemos planes en nuestras vidas, pero bueno, nunca preguntamos a Dios cuáles son los planes de Él para nuestra vida, que son más altos y mejores. Entonces, bueno, acá vemos que Saulo ya está predicando. Es algo que me apasiona mucho porque yo digo, bueno, Saulo se acaba de convertir y ya está predicando. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu Santo. Porque muchas veces decimos, ay, pero es que yo no tengo tanto tiempo en el Evangelio. Tengo que pasar 5 años ya para poder hablarle a alguien de Cristo. Tengo que tener un documento que me certifique como teólogo y si no, no puedo hablar a los demás. Pero porque muchas veces pensamos y creemos que todo esto, como decía en la oración, el Evangelio se trata de nosotros, de lo que nosotros hagamos, pero no es así. Realmente todo esto y lo que hablábamos de lo que trata Hechos es del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo. Entonces yo decía, wow, qué increíble que Saulo, a pesar de que se acaba de convertir, él estaba predicando a Jesús, pero eso, el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Él ya tenía el Espíritu Santo en su vida. Bueno, nos dice el 21 que todos estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Acá otro punto importante para tocar es, siempre van a haber personas que van a sacar nuestro pasado a relucir. Y es algo que es bastante fuerte y que Dios me confrontaba y me llevaba a enfocar la prédica a esto, porque me decía, bueno, ¿tienes claro quién eres? Una vez más me lo decía y yo, wow, qué fuerte, porque muchas veces nosotros estamos en intimidad con Dios, pero van a haber personas que nos van a decir, bueno, y usted no hacía esto, no hacía lo otro. A mí me pasaba algo curioso cuando yo empecé a buscar de Dios, porque yo fui la primera en mi casa, y era que toda mi familia me molestaba mucho, y me decían, bueno, silencio, así eran mis hermanos, ¿qué va a hablar la pastora? Así me decían, o decía, digamos, yo hacía algo, no sé, estaba discutiendo con mis hermanos, y empezaban todos, ¿y qué va a la iglesia, no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo veía esto, yo decía, wow, pobrecito Saulo, porque imagínense, el pasado de él no es que fuera tan chévere, él perseguía a la iglesia. Entonces, ver que todos estaban sorprendidos y decían, bueno, este que perseguía a la iglesia, que no se llevaba muy bien con los seguidores de Cristo, ahora es uno de ellos, qué increíble. Yo sé que era algo increíble para todos los que estaban en ese momento. Y otra cosa que me impacta es, voy a leérselos en otra versión, en Palabra de Dios para Todos, en el verso 22 que dice, sin embargo, las palabras de Saulo eran tan bien argumentadas que confundía a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no lo podían contradecir cuando él afirmaba que Jesús es el Mesías. Entonces yo me ponía en contexto y yo decía, wow, un perseguidor de la iglesia que no le encontraba sentido a lo que se predicaba, a lo que hablaban los seguidores de Cristo, ahora está hablando de Cristo. Y lo más impactante es que las palabras tienen tanta coherencia y están tan bien argumentadas que nadie puede llevarle la contraria. Nadie puede pararse a decirle, Saulo, eso no es cierto, porque las argumentaba tan bien, o sea, parecía que él conociera a Jesús desde hace mucho tiempo. Él acababa de convertirse y ya parecía que fuera toda la vida que conociera a Jesús y que estudiara su palabra. Bueno, aunque él sí conocía mucho al respecto, pero qué increíble es ver esto, que bueno, cuando Dios quiere usar a alguien, wow, hace cosas increíbles. Pero bueno, a lo que yo quiero enfocar estos 3 versículos es en estos momentos, ¿qué voces estamos escuchando? Ayer tuve la oportunidad, yo le compartí a Jairo, que tuve la oportunidad de ser tutora de un grupo bastante grande, donde yo tenía que hablarles de
cómo escuchar la voz de Dios. Y yo decía, wow, qué increíble. Yo me preguntaba, yo decía, ¿realmente soy capaz de hacerlo? Porque eran muchísimas personas, unas más estudiadas, otras con más experiencia en las cosas de Dios. Bueno, con muchas, o sea, estaba frente a un escenario bastante particular y yo tenía que ser la tutora de ellos para decirles cómo escuchar la voz de Dios y por qué es importante. Entonces ahí fue cuando yo entendí que realmente todo lo que yo hago no se trata de mí, sino se trata de Él, se trata del Espíritu Santo que está en mí. Yo no voy a lograr nada por mis conocimientos, por mis dones, por mis talentos, que obviamente son pues una herramienta muy útil, pero nosotros empezamos a fallar como hijos de Dios cuando creemos que eso es lo que nos sostiene y gracias a eso es lo que es porque nosotros estamos triunfando. Entonces yo estoy triunfando y estoy ganando almas por mi conocimiento, porque estudio la Biblia todos los días, porque leo de un libro diario, porque no, de eso no se trata, porque tengo más dones y talentos que cualquier otro, no. Se trata del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le place utilizar a una persona que tal vez no habla mucho, que tal vez no lee la Biblia demasiado, Él lo hace porque es el Espíritu Santo, es Dios y nosotros frente a eso no podemos hacer nada. Y ahí me impactaba lo que yo retrocedía a la prédica de hace 8 días cuando Ananías le decía a Dios, pero bueno, él perseguía a la iglesia, ¿por qué tengo que ir? O sea, ahorita está orando, ¿cómo así? Él estaba confundido. Pero entonces es cuando nosotros como hijos de Dios debemos entender que todos somos creados por Él. Y es algo impactante ver que cuando nosotros nos disponemos a escuchar la voz de Dios, pues va a pasar. Pero también otra mentira que salió de mi vida era que yo creía que Dios le hablaba solo a sus hijos. Dios le hablaba solo a los que tenían una constante intimidad con Él. Porque muchas veces creemos eso, o Dios habla, no sé, muy pocas veces. También era otra cosa que yo creí. Pero no, acá vemos que le habló a Saulo. Y Saulo perseguía a la iglesia. Dios le habla a quien quiere hablarle, fin. Muchas veces hemos visto testimonios de personas que tal vez eran satánicas, bueno, nunca conocieron a Dios, nunca tuvieron un encuentro cara a cara con Él, y están a punto de suicidarse y de un momento a otro escuchan una voz que les dice, no lo hagas. Dios también les habla a ellos, y Dios también, si le place, los va a utilizar. Entonces muchas veces tenemos que entender eso y entender que nosotros no somos Dios, ver a las personas como Dios las ve, porque bueno, tal vez yo me ponía en ese momento y yo decía, bueno, yo soy una seguidora de Cristo y Saulo me persigue, yo creo que no le voy a tener mucho cariño que digamos porque me está haciendo la vida imposible, pero entonces ver que se convierte de un momento a otro, yo sé que muchos cuestionaron eso que pasó y sé que muchos también dijeron, pero ¿será que sí es cierto? Ay, el que es no deja de ser. Yo sé, y sé que, también sé que en ese momento Saulo la tenía tan clara que sabía que él debía solo escuchar la voz de Dios en ese momento. Porque si no ha sido así, créanme que la historia hubiera sido diferente. Donde él se hubiera puesto a prestarle atención a todos esos comentarios. De, ay, pero es que usted perseguía a la iglesia. Ay, pero es que usted hablaba mal de Jesús. Ay, pero es que usted blasfemaba. Ay, pero es que si él se hubiera puesto a ponerle cuidado a cada una de esas voces, no sería el mismo Pablo del que muchos conocemos y admiramos. Entonces, quería enfocar eso a las voces. ¿Qué voces estamos escuchando? Algo que tengo claro y bueno, quiero que vayamos esperen, ya busco, a 2 Corintios 5:17. Este versículo es muy claro y bueno, sé que muchos de la iglesia lo conocen porque el pastor nos habla mucho de ese versículo. Es, bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué increíble, porque cuando nosotros estamos en Jesús, en Cristo, ya nuestro pasado quedó atrás y Él empieza a hacer cosas nuevas en nuestra vida, como lo hizo con Saulo. Entonces, bueno, por ese lado. Por otro lado, bueno, también relacionado a todo esto, con Mateo 4, que nos habla de cuando, bueno, Satanás está tentando a Jesús. Y al principio les decía que quería enfocar esta prédica en la identidad, porque es muy importante y pienso que la identidad es la base de nuestra vida como cristianos. Si yo tengo claro quién soy, ya va a ser todo más sencillo.
pero si no es así, voy a tener un poco de problemas. Entonces, en ese momento, cuando Satanás está tentando a Jesús, vemos claramente que lo hace a través de la identidad de Jesús, porque todo el tiempo le decía, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz lo otro. Si eres hijo de Dios. Muchas veces esa voz está en nuestra mente diciéndonos, bueno, si eres hijo de Dios, perfectamente tú puedes hacer esto, perfectamente tú puedes robar. Finalmente le pides perdón y ya, Él te va a perdonar. No dices que tu papá es bueno. Muchas veces escuchamos voces de ese tipo. Si eres hijo de Dios, o también, si eres hijo de Dios, ¿por qué haces esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué pecaste? Si eres hijo de Dios, ¿por qué dijiste esa mentira? Y también esa voz siempre está culpando. Entonces vemos la importancia de las voces. Me gustaría que por un momento nos preguntáramos, ¿qué voces estoy escuchando? ¿Estoy escuchando la voz del enemigo? ¿Estoy escuchando mi voz? Porque nosotros también, nuestro interior nos habla. O la voz de Dios. Sé que en ese momento Saulo estaba escuchando la voz de Dios, porque ninguno de esos comentarios le afectó, sino que antes él siguió haciendo las cosas como él le había dicho y sabía que tenía el respaldo de Dios. Entonces es importante entender que cuando nosotros estamos conectados con Dios, realmente no hay necesidad de escuchar otras voces, porque vamos a ir directamente a esa voz. Por eso es tan importante. Y yo sé que si nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué hubiese pasado si hubiera escuchado la voz de Dios antes de hacer esta cosa o de tomar esta decisión? Yo creo que muchos de nosotros nos hubiésemos ahorrado tal vez desilusiones, dolencias en nuestra vida. Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero motivar el día de hoy. La verdad, esta palabra no es muy larga, pero sí es muy profunda. Es muy profunda porque, bueno, quiero que pensemos, hoy cerremos este tiempo pensando, bueno, yo tengo clara mi identidad, tengo claro cuando hablo con Dios y quiero escuchar su voz, cuál es mi posición y cuál es la posición de Él, o todavía no sé quién soy y todavía me acerco a Dios como, bueno, ¿y tú quién eres? Mucho gusto. O sé que es mi papá y me puedo acercar con esa confianza. Cuando yo entré en todo esto de escuchar la voz de Dios, era algo chistoso porque parecía una niña pequeña. Porque tal vez, en mi infancia no me comunicaba mucho con mis papás, pero entonces necesitaba sanar eso en mi corazón y después de grande lo empecé a hacer. Y ya sabía que yo era la hija de Dios, que Él era mi papá y que yo le podía hacer miles de preguntas. Entonces llegué al punto donde yo iba caminando y le decía, bueno, Dios, ¿y por qué el árbol es verde? ¿Por qué el cielo es azul? Dime, porque tal vez si le pregunto a mi papá terrenal no me va a poder contestar porque no sabe, pero tú sí sabes. Y entendía tanto mi posición frente a Dios y a escuchar su voz que le sacaba todo el tiempo conversación con Él y le hacía preguntas como pura niña chiquita. ¿Y eso a qué sabe? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Porque así es uno de niño, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante dentro de nuestra comunión con Dios. Y nada, ya para finalizar, bueno, quiero motivarlos a todos a por un momento callar todas esas voces que muchas veces hablan a nuestra vida, incluso y tristemente también dentro de la iglesia, porque tal vez muchas veces los mismos líderes son, bueno, y piensa que va a hacer grandes cosas sabiendo que aún hace esto, lo otro, y son ese tipo de comentarios que vemos que a Saulo también los mismos religiosos eran los que decían, bueno, usted perseguía a la iglesia y ahora vea lo que está haciendo. Pero entonces es entender nuestra identidad y nuestra posición en Cristo para poder hacer las cosas que Él nos mandó a hacer. Entonces, pues eso era lo que yo quería compartir, realmente motivarlos a que sigamos, a que no permitamos que las personas, vayan dañando nuestra identidad, sino que la tengamos tan clara que esos comentarios realmente reboten en nosotros. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir. No sé si alguno quiere opinar algo, si alguien quiere preguntar algo. A ver. Muchas gracias, Cata. Excelente. Yo pensé que íbamos a hablar aquí 2 minutos. No, mentira. No, conmigo eso es imposible. No, pues era sentido figurado. No era literal. Bueno,
Pero me gusta mucho esa, como lo que dice Ananías, que Ananías dice, Señor, ya va, ¿estamos hablando del mismo Saulo o tú me estás hablando de otro? Porque ese no es el que mataba a la gente por allá, que tú quieres que yo vaya, es que tú no lo conoces. Digo, ya va, déjame, yo te cuento, porque me parece que tú no lo conoces. Me parece que a lo mejor no has escuchado de él, sí, a lo mejor no lo habrás visto, se te saltó algo, fue que te pasaste por alto, que este es un asesino, ¿no? Entonces, no, sí, a ese asesino tienes que ir. Y este asesino, porque pues él consintió en la muerte de Esteban y en muchas otras cosas, muertes, persecución y encarcelamiento, su propósito, lo que a él lo motivaba, según lo que pues vamos a leer más adelante también, era que la palabra de Dios, como él la conocía, que es el Torán, se mantenga, y él pensaba que haciendo esto él estaba honrando a Dios. Así que pues era una persona que, a pesar de estar equivocado, pues tenía como que, digamos, una motivación más o menos correcta, ¿no? Porque quería agradar a Dios. Al final, después que tiene ese encuentro con Dios, su motivación de agradar a Dios sigue en pie. Y ahora está, dio un giro de 180 grados, empezó a hacer todo lo contrario que hacía antes, y no es nada sino que le hablaba con la palabra de Dios a las personas que la conocían, que estaban en Damasco, que esto es en Siria, esto es al norte de Judea y de Israel. Pero ahí habían judíos, y entonces a estos judíos le estaba hablando con la palabra. Y no es nada que le está hablando también con profecía, lo cual los confundía. Este no es el que estaba persiguiendo. Y a veces también nosotros quedamos confundidos cuando alguien se convierte, ¿sí? A veces personalidades, gente famosa que se convierte, y bueno, este futbolista era cristiano, lleva como 3 divorcios. Bueno, cosas así. Pero a veces nosotros también queremos ser los que diferencian entre lo que es lo que es el trigo y la cizaña. Y nosotros esa no es nuestra labor. Entonces tenemos que quitarnos ese cartelito que dice que yo soy el que decide cuál es el trigo y la cizaña. Nosotros no podemos hacer eso hasta que el Señor lo decida en el día de la cosecha. Entonces hasta tanto todos vamos a considerar, o sea, nosotros tenemos que considerar a la gente que está en la iglesia como trigo, ¿sí? A todos, y a ayudarlos a todos y darle palabra a todos. Y eso es más o menos como lo que me queda a mí de Ananías. Y de Saulo, pues él empezó de una vez. Él arrancó de una. Bueno, vamos a lo que vamos. A lo que vinimos vamos. Así mismo fue. Y no sé si alguien más quiere compartir algo que se le ocurra, preguntar, dudas, inquietudes, comentarios. Otra cosa que me olvidó y tú me la recordaste, era, bueno, ¿qué tipo de cristianos estamos siendo? Porque muchas veces nosotros juzgamos, nos creemos Dios para juzgar, condenar a los demás. Y lo que decíamos, bueno, vemos a alguien que no creen en Dios y se convierte y empezamos a ver, ¿será que sí es verdad? ¿Será que no es verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y llegamos a ese punto donde, o sea, también ponemos como en duda lo que el Espíritu Santo puede hacer, o cuestionamos eso de no, Dios que va a utilizar a un violador, Dios que va a utilizar a alguien que asesinó. Es algo que Dios a mí me ha estado preparando porque, bueno, ustedes saben que yo estoy estudiando psicología y yo quiero enfocarme en la psicología forense. Y mi mamá me decía, pero es que Cata, piénselo, ¿no? De que usted tiene que relacionarse con violadores, con asesinos, con gente muy peligrosa. Y yo decía, pero finalmente yo no soy nadie para decir esta persona no tiene una segunda oportunidad. Entonces, también que pensemos, bueno, ¿qué tipos de cristianos estamos siendo? ¿Qué sale de mi boca hacia los demás? Realmente, yo las palabras que le digo a los demás los están edificando o los están destruyendo. Es algo muy importante porque también cuando estemos cara a cara con Dios tenemos que rendirle cuentas por cada palabra que salió de nuestra boca. Entonces, eso es también muy importante y bueno, también algo que quería decir. Vale, muchas gracias, Cata. ¿Alguien más? Familia Molly, Merecummango, Duan, Sara y la niña que está con ella. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, todo un gusto. Nos tardamos casi media hora y me alegra poder haberlos visto, aunque sea por aquí. Y vamos a estar orando bastante por la iglesia, ¿ok? Entonces vamos a tener eso muy presente durante la semana. Y la iglesia como el cuerpo de personas que integran ese organismo, ¿sí? Todas las personas que están allí
incluidas, porque pues vienen momentos bastante difíciles y bueno, tenemos que orar unos por otros. Entonces pues esa es la recomendación esta semana. Les envío un abrazo y bueno, nos vemos la semana que viene. Ya sabes que estamos haciendo el formato un poco más corto que antes para que no interfiera tanto con lo que estamos haciendo en la semana y también para que sea más fácil de procesar al momento de subirlo a YouTube. Y bueno, les envío un abrazo. Chao, Dios los bendiga.